hay algo que nosotros, los seres humanos, valoramos mucho, es la libertad, que es un concepto que nace y crece unido a la vida del hombre. El tema de la libertad ha cautivado a la humanidad a través de los siglos y sobre todo en los últimos 5 siglos, el hombre sueña, habla, lucha y muere por la libertad. Si vemos el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que todos los hombres nacen libres. Y esta noción de libertad abarca todos los aspectos de la vida de las personas y esa libertad, el ejercicio de la misma, es vital en el ejercicio de la convivencia en sociedad y en el desarrollo de los hombres. Por eso tenemos la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de elección y muchas otras libertades que están consagradas en las constituciones de nuestros países. Pero hoy queremos hablar de una libertad que la mayoría de los hombres desconoce. Porque nosotros hemos nacido siendo esclavos y necesitamos una verdadera libertad. Y esa verdadera libertad viene de conocer a Jesucristo. Y yo quiero pedirles que por favor me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 8 y leamos de los versículos 30 al 36. Juan capítulo 8, versículos 30 al 36. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libre, seréis realmente libres. Déjeme explicarle el contexto en el cual ocurrió este diálogo. Ocurrió en los meses ya finales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él había afirmado varias veces que era el Mesías, el Hijo de Dios, ese Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Él había realizado muchos milagros que autenticaban que lo que él decía era cierto, pero aún así los líderes del pueblo y mucho pueblo se oponían al Señor y lo rechazaban. Pero también vemos en el texto que parece que hay muchas personas que no eran hostiles al Señor, porque nos dice en diferentes lugares que muchos creyeron en él. Pero como veremos, muchas de esas personas o la fe de muchas de esas personas era una fe superficial, no era una fe salvadora. Ellos pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos del pecado. Ellos no conocían la verdadera libertad. Y con eso en mente yo quiero que veamos el primer punto de nuestro mensaje: el camino a la verdadera libertad. Leamos de nuevo el versículo 30 al 32. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer paso que nosotros debemos dar para la libertad espiritual es creer en Cristo. Pero hay un asunto que debemos saber, hay un punto que debemos tener presente. Es posible estar engañado y tener una fe falsa que no salva e ir camino a una condenación eterna, aún desde la silla de la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando con muchos de estos hombres. Cristo les dice: ustedes son esclavos del pecado. Y como veremos más adelante, les está diciendo: ustedes piensan que se van a salvar por estar guardando las obras de la ley, por eso nadie se va a salvar.
Pero lo primero que vemos es que creer es el primer paso que debemos dar, pero debemos saber si nuestra fe es una fe falsa o es una fe verdadera. Fíjense que dice en el versículo 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y Jesús le habla a esos discípulos que dicen que habían creído en él. Y eso nos puede llevar a pensar que muchos de ellos habían conocido a Cristo por medio de la fe. ¿No es así? Porque lo dice en la Biblia. Pero fíjense lo que dice más adelante entonces. Cristo le dice en el versículo 34 que ellos eran esclavos del pecado. Le dice en el versículo 37 y el versículo 40 que ellos estaban tratando de matar al Señor. Les dice en el versículo 42 que Dios no era su padre, porque si Dios fuera su padre, ellos amarían a Cristo, amarían a Dios y realmente lo odiaban. Luego en el versículo 44 les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. En el versículo 48 ellos acusan a Jesús de tener un demonio. En el versículo 55 del mismo capítulo 8, el Señor les dice que ellos eran unos mentirosos. Y en el versículo 59, ellos tratan de matar a Jesús apedreándolo. Esa era una fe verdadera, mis amados. Esos hombres eran creyentes. La pregunta es, ¿por qué dice Juan que esos judíos creían en Jesús? Se han dado varias interpretaciones, pero a mi entender es que esos creyentes, como veremos en algunos pasajes, tenían una fe superficial. ¿Y por qué yo enfatizo esto? Porque quizás tú estás aquí en la iglesia, vienes cada domingo y piensas que eres un creyente y piensas que tú eres libre verdaderamente, espiritualmente hablando, y no lo eres. Fíjense que en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, el Señor está diciendo, o dice el texto, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Al ver los milagros, creyeron. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sabía el Señor? Que la fe de esos hombres era una fe espuria, era una fe superficial. En Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, se dice que muchos emocionados querían hacer rey a Jesús, pero al oír su predicación, nos dice en el versículo 60, pero muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, que el Señor les decía que había que dejarlo todo para seguir a Él, que había que tomar su cruz, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. También se nos dice en Juan capítulo 12, versículo 42, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Creyeron, dice que creyeron, pero no tenían la fe salvadora, la fe suficiente para salvarlos. Y así hay muchos otros textos en las Escrituras que nos enseñan esto. Entonces podemos concluir que hay una fe, es posible tener una fe superficial, una fe falsa en Cristo que no salva del pecado. Y nosotros lo hemos visto, mis amados. A través de los años hemos visto a muchas personas que han llegado a la iglesia, inclusive han servido en algún área de la iglesia y quizás llegaron a la iglesia en un momento de que muchos de sus amigos o familiares estaban asistiendo y ellos asistieron porque entendían que era lo mejor que podían hacer para no desentonar en medio de sus amistades. Tal vez vinieron a Cristo porque pensaron que el Señor le iba a dar alguna bendición material o que le iba a devolver la salud o que iba a mejorar su matrimonio o que les resolvería un problema con un hijo rebelde o algún otro tipo de problema. Pero cuando las cosas no salen como estaban esperando, entonces se apartan. Y muchos han negado la fe que profesaron en algún momento.
Y eso debe llevarnos a nosotros a examinar nuestra fe. Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. El solo hecho de conocer y asentir las verdades del Evangelio no es igual a la fe salvadora. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es la fe salvadora? El teólogo Wayne Grudem define la fe salvadora de una manera bien sencilla. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Y nos dicen los teólogos que esa fe salvadora tiene 3 elementos. Debemos conocer los hechos básicos de las Escrituras acerca del Evangelio. Debemos conocer esos hechos acerca de la salvación. Debemos entender esos hechos. Debemos tener un conocimiento de quién es Cristo, la obra que Él ha hecho por nosotros. Debemos tener un conocimiento de cuál es nuestra condición delante de Dios. Yo decía al principio que nosotros somos esclavos del pecado y debemos tener conocimiento de que realmente lo somos y que vamos camino a una condenación eterna. Pero el conocimiento de los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo no es suficiente, porque una persona puede conocerlo y puede que tú lo conozcas y rebelarte contra ellos. En Romanos, Pablo nos dice que hay hombres que conocen la ley de Dios, pero no la siguen. Dice que hay hombres que aunque conocen el decreto de Dios, dice, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Tú te puedes saber la Biblia de arriba abajo, tú puedes conocer todos los hechos y ser un inconverso. Dice la Escritura, los demonios saben quién es Dios, conocen los hechos acerca de la vida de Jesús y su obra salvadora, pero los demonios no se convierten al Señor, creen y tiemblan. Los demonios no se van a salvar. O sea que no basta con conocer los hechos del Evangelio, pero hay un segundo elemento en esa fe salvadora. No basta también con afirmar, asentir sobre esos hechos diciendo que son verdad. No es suficiente aprobarlos. Miren un ejemplo en la Escritura, Nicodemo. Él sabía que Jesús había venido de Dios porque él dice en Juan capítulo 3 versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él reconoció que Cristo había venido de Dios, que él era un maestro, pero eso no significaba que él tenía una fe salvadora. ¿Por qué? Porque le faltaba un tercer elemento. Él debía poner su confianza en Cristo. Tenemos otro ejemplo de alguien que asintió, que es el caso del rey Agripa. Pablo está frente a Agripa, se da cuenta de que Agripa conocía y al parecer veía con aceptación las escrituras judías. Y Pablo le dice, Agripa, rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Pero él no tenía fe salvadora porque responde a Pablo, en poco tiempo me persuadirás para que me haga cristiano. Conocimiento es lo primero, asentimiento es lo segundo, lo tercero, confianza, actuar en función de esos hechos y abrazar a Cristo y solo a Cristo como mi Señor y Salvador. Dice Wayne Grudem lo siguiente, yo debo decidir y depender de Jesús para salvarme personalmente, además del conocimiento de los hechos del Evangelio y de la aprobación de esos hechos a fin de ser salvo. Yo debo decidir depender de Jesús para salvarme y al hacerlo entro en una nueva relación con Cristo Jesús como una persona viviente. La fe salvadora es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. No es una mera profesión,
No es decir, ay, qué lindo el evangelio. No es venir a la iglesia a sentarse, a calentar una silla todos los domingos. Es creer, es asentir y es confiar en Cristo como Salvador. Es cuando tú reconoces que tú eres un pecador, que tú eres un esclavo del pecado, que tú vas camino a una condenación eterna, que no puedes hacer nada para salvarte por ti mismo, pero que Cristo vino y vivió una vida de obediencia perfecta y fue a la cruz del Calvario y su sacrificio fue acepto delante de Dios, quien lo resucitó al tercer día, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados y entonces confías de todo corazón en Cristo y en la obra que Él realizó. Ese es el evangelio, mis amados. Ese es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación que nosotros debemos creer. Por eso Pablo dice a los corintios, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O como dice Efesios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O como dice el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, mis hermanos, solo en Cristo. Y eso nos lleva ahora a hacernos una pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que mi fe es genuina? ¿Cómo se manifiesta esa fe salvadora? ¿Cómo se manifiesta el carácter de un verdadero discípulo? Bueno, por lo que dice el Señor, esa fe salvadora se muestra por la permanencia nuestra en la palabra de Cristo. Fíjense lo que dice, vamos al texto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Un discípulo es un aprendiz, alguien que se adhiere a la enseñanza de su maestro, y nosotros como discípulos nos adherimos a las enseñanzas de Cristo. Ahora, déjenme hacer una aclaración. El obedecer la palabra no es una condición para ser salvo, porque como vimos, la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero la obediencia es un fruto que muestra la verdadera conversión. Es como dice Matthew Henry, ese ministro del siglo pasado. El carácter del verdadero discípulo se manifiesta en que permanece en la palabra, en que hace de la palabra su norma de vida. No es que la cumple a perfección porque no hemos sido glorificados. Tenemos luchas con el pecado remanente en nosotros, pero hemos confiado en Cristo y queremos permanecer en esa palabra como nuestra norma de vida. Yo quiero que vayan conmigo a algunos textos de las Escrituras donde se nos muestra cómo Dios se agrada en aquellos que obedecen su palabra. En Mateo capítulo 12, versículo 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es mi hermano, mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre. Juan 14, 23 y 24. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, sí que, si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Yo he llegado a conocerle, si el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer, continuar en la palabra de Cristo. Sentirme a gusto con la palabra de Dios. No es leer la palabra de Dios ocasionalmente, no. Es mudarme a la palabra de Dios y vivir allí. Es dejar que la palabra me tome, me transforme, que gobierne mis pensamientos, que gobierne mi vida, que gobierne mi hablar, que gobierne mi andar. Es ver el mundo todo a mi alrededor a la luz de la enseñanza de la Escritura. Significa trabajar en el poder del Espíritu Santo para que todas las áreas de mi vida sean afectadas, sean influenciadas para cada día conformarme más a la imagen de Jesucristo. Ahora, para eso debemos tener una relación personal con el Señor. ¿Tienes tú esa relación personal con Cristo a través de la palabra y a través de la oración? ¿Estás tú permaneciendo en Cristo? ¿O tú tomas tu Biblia los domingos por la mañana cuando vienes para la iglesia? ¿Te estás alimentando de Él? Así como tú conoces las habitaciones de tu casa, así tú debes conocer las diferentes habitaciones, los diferentes libros de la palabra de Dios. Y debes conocer dónde se encuentran las diferentes enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Tú estás obedeciendo esa palabra? ¿Tú estás viviendo conforme a lo que Dios demanda de ti? ¿Qué te gobierna a ti? ¿La palabra o tus deseos? Fíjense que no digo que cumplimos la palabra a la perfección, lo repito, porque tenemos lucha con el pecado. Pero ¿está la palabra gobernando tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu trato con tus semejantes? ¿Cómo tú manejas las finanzas? ¿Conforme a lo que a ti te parece o conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Está la palabra de Dios gobernando tu bolsillo? Esposos, ¿son ustedes los mayores líderes en su hogar? ¿Son los mayores siervos? Eso es lo que Dios dice de nosotros. ¿Eres tú el protector en tu hogar? ¿Eres tú el proveedor? ¿Eres tú el amante sacrificial, el pastor? ¿Eres el guía espiritual? ¿Estás instruyendo a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Esposas, ¿se están sometiendo a sus maridos? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Tener la belleza imperecedera de un espíritu tierno, afable y apacible y un sometimiento bíblico a tu esposo o tu cuerpo, el gimnasio, la decoración, la casa, las joyas, la ropa que viste? ¿Qué tiene más importancia? Analiza si tú estás permaneciendo en la palabra. Y si no lo estás haciendo, es el tiempo de que apagues el televisor, apagues el internet, apagues el teléfono, pongas a un lado la computadora y tomes un tiempo para permanecer leyendo en la palabra, orando por ella, memorizando la palabra, meditando en ella y pidiéndole al Señor que te transforme. Por eso el Señor le dice a Josué en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, te irá bien. ¿Qué es lo primero que hemos visto, hermanos? El camino hacia la verdadera libertad. Debemos estar seguros de que nosotros tenemos una fe salvadora, porque como hemos visto, es posible tener una fe superficial, falsa si podemos decirlo así, y estar engañado e ir camino a una condenación eterna. No importa que tú tengas 1, 5, 10, 50 años en la iglesia sentado. Y vimos que esa fe salvadora se manifiesta por la permanencia nuestra en la palabra, que es tratar de conformar nuestras vidas a lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto ahora nos lleva a ver qué sucede cuando tenemos una fe salvadora y permanecemos en la palabra. Y nos lleva a nuestro segundo punto. Tenemos una bendición. Es una bendición el creer en Cristo y permanecer en obediencia a su palabra. Porque miren lo que dice, versículo 32. Quiero que lo vean en sus Biblias. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Cuando yo estudié el texto, yo tuve una inquietud. Voy a leer el texto de nuevo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y mi inquietud era la siguiente: ¿por qué el texto no dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, por lo tanto, permaneced en mi palabra? No, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, repito, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay dos palabras claves las cuales estuve estudiando. Una es el verbo conocer y dos es el sustantivo verdad. Fíjense, conocer en el contexto significa tener una relación personal con el objeto conocido. Se nos dice que el hombre, Adán, conoció a Eva, su mujer, y ella concibió. Es un conocimiento por experiencia. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Yo puedo conocer muchas cosas acerca de una persona. Yo puedo saber muchas cosas acerca de nuestro presidente, pero yo no tengo una relación personal con él. Él no es mi amigo. Yo no sé cuáles son sus gustos, qué cosas a él le gusta, qué le disgusta, cómo se comporta. Yo no sé nada de eso. Pero aquí, cuando hablamos de conocer la verdad, ese conocimiento es una experiencia personal. Una experiencia personal que nosotros debemos tener. Pero el texto también tiene un sustantivo, la verdad. Y esa verdad es sumamente enfatizada en este diálogo. Aparece 2 veces en el versículo 32, aparece dos veces en el versículo 40, en el 44, aparece en el 45. Y ese es el concepto clave del contexto. El Señor les está diciendo a ellos, ustedes van a conocer la verdad verdadera, si eso se puede decir así. La verdad que es totalmente confiable. Ustedes van a conocer la verdad que se opone a la falsedad. Pero esa verdad, yo tengo una relación personal, porque esa verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo es el contenido del Evangelio. En Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es que nos revela al Dios verdadero. Y alabado sea el Señor, mis hermanos, que tenemos esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Conocer la verdad es tener una relación personal con Cristo. Cuando Pilato tuvo el diálogo con el Señor, le dice a Cristo en Juan 18:37, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato, tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato, la verdad es una persona, la verdad estuvo frente a ti, la verdad te habló y tú no le hiciste caso. Pilato, por eso fuiste a una condenación eterna. Esa verdad es Jesucristo. Ese es el verbo que existía del principio. Ese era el verbo que estaba con Dios. Ese era el verbo que era Dios. Ese fue el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era? Cristo. Dice en Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia personas que no lo merecían. Y ahora cuando hablamos de verdad, Cristo es la verdad. En el sentido más amplio del término, Cristo es la encarnación de la verdad. ¿Por qué? Porque en Cristo, óyeme bien, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todas las riquezas que nosotros necesitamos para conocer la salvación, la santificación, la glorificación, se encuentran en Cristo, quien es el Dios encarnado. En Él estamos completos. En Él no nos hace falta nada. Porque dice Colosenses
porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es la clave para entender la verdad de todo lo creado. Como dice Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y tú y yo hemos creído en Cristo, tú y yo estamos completos. ¿Tú sabes algo? A nosotros no nos falta nada. Nada nos falta. Porque nosotros hemos conocido esa verdad. Nosotros tenemos una relación personal con el Señor. La justicia perfecta de Cristo ha sido imputada a nosotros. Nosotros podemos enfrentar todas las circunstancias que vengan en esta vida porque estamos en Cristo. Las Escrituras son la revelación de la verdad de Dios, la única verdad absoluta a través de los siglos. Esa verdad nos habla acerca de la realidad de las cosas, de lo que está bien, de lo que está mal, la realidad del mundo que nos rodea. Y con esa palabra nosotros podemos, mis amados, ser verdaderamente libres. Nosotros tenemos, la verdad verdadera, no nos hace falta nada. Cristo se ha revelado a nosotros. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? El camino a la verdadera libertad, el creer, saber que tengo fe salvadora. ¿Cómo se muestra esa conversión? Permaneciendo en la palabra. Tengo una bendición, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la pregunta que hacemos ahora, ¿de qué nos libera el permanecer en la verdad? La verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Es la pregunta. El texto lo dice. Fíjense, nosotros somos unos ignorantes espirituales. Aquellos que no conocen a Dios están en tinieblas espirituales. Esos judíos dicen, no, pero nosotros somos libres, a nosotros no nos hace falta nada. Yo empecé diciendo que nosotros tenemos ese anhelo de libertad. Y eso está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el problema de nosotros, primario, no es esa libertad. El problema de nosotros es que somos ignorantes espirituales. Esos hombres no podían entender las cosas que son de Dios. Ellos tenían el entendimiento entenebrecido, estaban excluidos de la vida de Dios por causa de su ignorancia. ¿Y por qué? Mira algo, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Tú viniste hoy a la iglesia y estás diciendo, ¿qué es lo que están hablando? Que voy a conocer la verdad, que la verdad me va a hacer libre, que debo tener una relación con Jesucristo, que yo soy un esclavo del pecado, pero yo no me veo así. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No saben cuál es su condición. No saben por qué están aquí en la tierra. No saben qué va a ser de ellos en el futuro. No saben qué va a pasar con ellos después que mueran. Pero cuando nosotros conocemos la verdad a través de Cristo, todas las riquezas, óyeme bien, todas las riquezas de la gracia de Dios son abiertas para nosotros. La sabiduría de la salvación de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hay personas que dicen, mira, tú ves, ahí está hablando de la maravilla del cielo. No, ahí está hablando de la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. La sabiduría de Dios, la verdad de Dios no se descubre por medio de los sentidos humanos, por la vista, por el oído, no. La sabiduría que salva nos es revelada por Dios a nuestros corazones. Por eso que tenemos que tener nuestros corazones preparados para recibir la palabra de Dios. Esa verdad nos libera de la ignorancia espiritual. Esa verdad nos libera en segundo lugar de la esclavitud
del pecado. Fíjense que en el versículo 32 el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ellos se indignan y le dicen al Señor que ellos eran libres, que ellos no necesitaban esa oferta de salvación en Cristo Jesús. Ellos les dicen: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque aquellos que tienen una fe falsa, una fe superficial, no reconocen, como decíamos, esa esclavitud. Esos judíos se estaban autojustificando. No, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos tenían una religión externa que era impresionante, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso el Señor le dice a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque vosotros sois como sepulcros blanqueados, que al exterior se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por lo tanto, ustedes también se muestran justos ante los hombres, pero interiormente están llenos de hipocresía e iniquidad. Su pecado no le permitía ver que ellos eran esclavos de ese pecado. Su orgullo, su justicia propia, su religión de salvación por obras. Ellos se creían que era bueno, que eran buenos. Lo mismo que hoy en día. No, yo nací en una familia cristiana y a mí me enseñaron el evangelio desde pequeño, y un día yo dije que iba a recibir a Cristo como Salvador. Yo soy creyente y tu vida no demuestra ningún fruto. Examínate. No, pero yo asisto a la iglesia como veíamos. Tengo 30 años asistiendo fielmente. Examínate si tienes una fe verdadera. No, pero es que tú no entiendes. Yo colaboro con buenas obras, yo no le hago mal a mi prójimo. Yo trato de vivir conforme a los 10 mandamientos. Yo cumplo los rituales religiosos. Yo no estoy en bebedera y en canes y en cosas ahí de corrupción. Yo no estoy haciendo nada de eso. Y siempre que me piden, yo doy dinero para esas actividades religiosas. Así pensaban los fariseos, si tú piensas así. Y pensaban que iban a ser aceptos delante de Dios por vivir así. Ellos pensaban que merecían ir al cielo. Y esto es porque no entendían la santidad y la justicia absoluta de Dios. Hay 2 mandamientos que sintetizan todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que tú, desde que naciste hasta hoy, para ser acepto delante de Dios, tienes que haber cumplido ese mandamiento a la perfección. Y ninguno lo hemos cumplido. Ninguno lo hemos cumplido, porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A una se desviaron, se hicieron inútiles. Si tus buenas obras te iban a llevar al cielo, entonces Cristo murió de más en la cruz del Calvario. Cristo murió de más en la cruz del Calvario si fuera así. Él no necesitaba entonces morir por nuestros pecados. Y ustedes saben lo que le dijo el Señor a esos hombres, versículo 34 de Juan 8. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete, todo el que hace pecado, todo el que vive pecando, el que vive en la impiedad, el que vive de espaldas a Dios es esclavo del pecado, es incapaz de librarse a sí mismo. El pecado es como un amo cruel que gobierna cada aspecto de la vida del incrédulo y lo tiene esclavizado en prisiones de maldad. Preso de corrupciones y debilidades, de la ambición, del amor al dinero, del gusto por la bebida que no puede dejarla, del deseo de los placeres y las emociones, del juego, de la avaricia, de las relaciones ilícitas. Todo eso tiraniza al hombre, lo tiene esclavizado. Y tú eres un infeliz prisionero que piensa que es feliz. No, tú eres un esclavo del pecado. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Ahora, mientras nosotros permanecemos en la palabra de Cristo y tenemos esa relación personal con Él, podemos experimentar una victoria consistente sobre el pecado, comenzando en el nivel del pensamiento. Leo de nuevo,
Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dice en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre, pero el esclavo no. Hay una diferencia entre la libertad y la esclavitud espiritual. El punto aquí es si tú eres un hijo o si tú eres un esclavo. El esclavo vive en la casa, come la comida de la casa, duerme en la casa, pero no es parte de la familia. El esclavo no tiene su futuro garantizado. El hijo tiene derechos permanentes en la casa. Y los judíos pensaban que porque ellos eran descendientes de Abraham, que ellos estaban bien. Y no es así. No es así. Y por eso el Señor les dice, si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Solamente aquellos que reciben a Cristo por la fe son verdaderamente hijos de Dios. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. En lo que han conocido los hechos del Evangelio, han asentido y han depositado su confianza en Jesús. Dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice Primera de Juan, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Perdón. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Él. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos hechos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cristo es quien gobierna en la casa de Dios. Cristo es quien tiene la autoridad para libertar a todos aquellos que depositan su fe en Él. Cristo es que puede liberarnos de nuestros pecados. Cristo es que nos hace hijos de Dios. Él es quien nos adopta y Él es quien nos lleva a la casa de Dios. Cristo vino a libertar pecadores. Cristo vino a libertar a aquellos que estaban oprimidos. Cristo vino para que nosotros pudiésemos llevar una vida que agrada a Dios. Libres de la ignorancia espiritual, libres de la esclavitud del pecado, libres para servir a otros en amor. Dice Gálatas 5:13, pero vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos. Solo no conviertan su libertad en una oportunidad para la carne, sino que a través del amor sirvan unos a otros. Nosotros antes vivíamos sirviéndonos a nosotros mismos. Antes nosotros solamente pensábamos en nosotros y en nuestros placeres. Pero cuando Cristo nos llama y nos salva, nos libra de ese egoísmo y nos permite servir a otros en amor. Porque Cristo nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos libres en Cristo. La sangre de Cristo nos ha liberado de la culpa y de las consecuencias del pecado. Hemos sido declarados justos y hemos sido perdonados y nosotros podemos mirar al futuro y decir, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? La gracia del Espíritu de Cristo nos ha librado del poder del pecado. Ya el pecado no nos domina, ya hemos sido renovados, convertidos, santificados, ya podemos tener victoria sobre el pecado porque ya no somos sus esclavos. Y esa es la libertad que Cristo nos está ofreciendo hoy. Esa libertad es propiedad de todos los cristianos verdaderos, desde el momento que acudimos a Cristo por medio de la fe. Ese día nos convertimos en personas verdaderamente libres. Y le digo una cosa, esa libertad es eterna, nadie nos la va a poder quitar. Porque vamos a estar la eternidad con Cristo, disfrutando de Él para siempre. Aún la muerte no puede quitarnos la salvación que tenemos en Cristo. El sepulcro no va a poder retener nuestros cuerpos más que por un breve tiempo. Los que son liberados por Cristo
son libres por toda la eternidad. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Qué promesa tan grande tenemos nosotros. Y más cuando vemos cómo vienen los años día a día, cómo llegan las limitaciones, cómo llegan las enfermedades, cómo llegan los dolores, cómo mueren personas alrededor de nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos libres en Cristo. No importa lo que pase, estamos completos en Él. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos.